Gloria a Dios, bendiciones, queridos hermanos, hermanas, ahí en vuestras casas, en vuestros hogares. Debido a la normativa y a la exigencia de la misma, seguimos un domingo más por aquí y con la certeza y la confianza que quiero declarar de que Jesús está en medio de nosotros. Porque su palabra dice que allí donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Y qué hermoso saber que cuando Él hace esa declaración, no está condicionando el estar en un lugar físico, sino que Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él puede estar en tu casa, en la mía, en la distancia, a miles, a centenares, a decenas de kilómetros, porque su presencia está donde tú estás, donde yo estoy. Esa es la fe, esa es la certeza, porque aunque no estemos juntos físicamente, estamos unidos en un mismo espíritu, y en esa certeza Dios declara que Él está con nosotros, Él está en medio de nosotros. Con esa certeza y con esa seguridad quiero invitarte ahí donde estás a que alabes a Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a empezar este culto dominical en familia, junto a tu familia, a tus familias, a tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tus hijos, con la Biblia, y vamos a adorarle. Hazlo con la certeza de que Jesús está ahí contigo. Adora, levanta tus brazos, baila, llora, ríe, déjate llevar por el Espíritu Santo. Vamos a adorarle. Bienvenidos, bienvenidos, un domingo más. Vengan, cantemos al Señor, juntos, con todo el corazón. Somos por su amor, celebremos que Él vive. Vengan, confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos. Con todo nuestro ser.
Buenos días, queridos hermanos. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Voy a leer el Salmo 139, del 1 al 9. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. He aquí, oh Señor, tú ya lo sabes toda. Por detrás y por delante me he acercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estarás tú. Si tomo las alas del alba y si habito lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza has sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno,
descanso. Tú eres fiel, tú eres fiel. Bueno, vamos a dar paso a aquello que quiero compartir con vosotros después de evaluar y de pensar qué acciones emprender en cuanto a la apertura del local de culto. La pasada semana, el día 21, el Estado decretó la normalidad. Aunque la palabra normalidad puede llevarnos a pensar que las actuaciones o la manera de relacionarnos o de poder actuar era la misma que antes del confinamiento. No es así. A nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo a la Iglesia a través de Ferede, nos llegaron unas normas que debemos cumplir. El pasado martes nos reunimos el Consejo de Diáconos y de Servidores de la Iglesia para poder ver si podíamos cumplir esta normativa. Como cristianos debemos estar sometidos a las autoridades. Pues dice la palabra de Dios que todas las autoridades están puestas por Dios y que debemos someternos a ellas. Ahora mismo, en la normativa que nos presentan para poder abrir la Iglesia y realizar los cultos de manera que no produjera sanciones y mal testimonio, estuvimos arreglando el local para marcar la distancia de 1,5 metros entre cada persona, y si los asistentes no vivieran no fueran de la misma familia, que no conviviesen en el mismo hogar, no supera las 17 personas, entendiendo que de silla a silla tiene que haber 1,5 metros y que de la fila donde está sentado a la fila de atrás debe de haber 1,5 metros. No podemos acomodar a más de 17 personas. Hicimos un croquis pensando que un domingo pudiesen venir todas aquellas personas que conviviesen en la misma casa. Por lo tanto, se podrían sentar juntas. Entonces, si todos los asistentes, todos los que asistieran, tuvieran estas características, o sea, que vivieran en la misma casa, no podemos llegar a cubrir, repito, con la normativa, más de 28 personas. Además de esto, está la actuación en la escuela dominical. Los niños necesitan un espacio, tienen que marcar una distancia, no se pueden compartir objetos ni libros, y la verdad es que nos vemos muy imposibilitados por las características de la Iglesia. El local es pequeño, los espacios son pequeños, y luego aparte nos obligan a crear un protocolo que tiene que estar creado por si viene una inspección, y es que tiene que haber un equipo de limpieza, tiene que haber un equipo de seguridad, tiene que haber un equipo de acomodadores, y hay que crearlos. No teníamos tiempo. Entonces decidimos esperar, y durante esta espera ir trabajando para crear
todo este protocolo y sobre todo vamos a necesitar recurso humano. Desde aquí quiero invitarte de parte del Señor a que te dispongas en los ministerios, porque vamos a necesitar personas que limpien. La limpieza tiene que ser, se tiene que interactuar en el culto. Tienen que haber personas que vigilen la entrada a los baños, la salida a los baños. Se tiene que crear un protocolo de entrada, de salida, y todo esto pues necesitamos crearlo y ahora mismo no lo tenemos. Vamos a estar trabajando. Justo antes de grabar esta predicación he recibido otra normativa de FEREDE. La última que teníamos era del día 19, la que tenemos ahora es del día 21, prácticamente es la misma. Lo único que lo que nos establecen, lo que nos dicen es que ya las normativas ya funcionan más a través de comunidades autónomas, por lo tanto varían, y nos han mandado todo lo que es la normativa de la comunidad autónoma, que incluso es más rígida que en otras comunidades. Por ejemplo, en el resto de comunidades no hay limitación de aforo. La comunidad autónoma exige en este tiempo solamente que se cubra el 75% del aforo y no puede haber intercambio de objetos. No se pueden intercambiar libros ni folletos, por lo tanto los niños quedan muy limitados. En otras comunidades autónomas sí se permiten las reuniones de culto en la calle. En la comunidad autónoma valenciana no lo permiten. Bueno, hay una serie de variaciones, pero que veo que me confirman que necesitamos dar este tiempo en el que podamos trabajar y al mismo tiempo podamos ver la evaluación. Ayer estaban hablando de rebrotes en esta zona hubieron rebrotes en Elda, se comunicaron algunos casos en Ibi y estamos un poco indecisos, pero de verdad que no es nuestra decisión, no es por miedo ni por temor, es por responsabilidad cívica. Y es lo que, y a partir de ahí Dios me habló, y yo quisiera compartir con vosotros, porque es muy fácil que tomemos la Biblia para justificar aquellas cosas que igual no podemos hacer. Yo sé que a lo mejor ahí donde estás, tú estás pensando que somos hijos de Dios, que Dios nos guarda, que Dios nos cubre, que Dios... Y es verdad, es cierto, yo desde un principio que pasó todo esto, yo no tuve miedo, gracias a Dios no tuve miedo, pero no tuve miedo porque mi confianza, igual que la tuya, está en manos del Señor. Y si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Y si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hemos tenido la certeza y la seguridad que si Dios tiene previsto que nos contagiemos, pues no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Y otra cosa es que nosotros dejemos de ser responsables y dejemos de ser prudentes. Yo me he comunicado con varias personas y unos tienen el pensamiento de que, bueno, pues que tenemos que echarnos la manta a la cabeza y abrir la iglesia y ya está, y que Dios nos guarda. Yo quisiera compartir en esta mañana que los cristianos somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de la tierra. Tenemos una doble ciudadanía. Y yo quisiera empezar con Romanos 13, versículos 1 y 2. Es una carta que escribe Pablo a la iglesia de Roma. Y en las Biblias habla de los derechos cristianos, de las obligaciones cristianas, de los deberes cristianos. Y estos dos primeros versículos empiezan así. Romanos 13, versículos 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno,
pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. El Señor bendiga su palabra. Es una declaración absoluta que está en tu Biblia y está en la mía. Y dice que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Toda persona. Eso es una ley. Eso quiere decir que cada ministro y cada persona puesta en autoridad en el gobierno que tenemos, nos guste más o nos guste menos, no se trata de hablar de política, no se trata de hablar de colores o de ideologías, se trata de hablar de gobernantes. Y el gobierno que tenemos, repito, nos guste más o nos guste menos, desde el presidente a cada ministro y delegado de ministros y gobernantes, según la palabra nos enseña, dice que toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad, o sea, el gobierno que tenemos, sus ministros y sus consejerías, están allí colocados por Dios. Dios ha permitido que tengamos el gobierno que tenemos, por lo tanto este gobierno decreta leyes y los decreta, y nosotros, Dios nos dice en esta mañana que cualquiera que se rebele contra esta autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Hay quienes olvidan o podemos llegar a olvidar que nuestra ciudadanía es doble. La del cielo, que tenemos una ciudadanía del cielo, que es la que motiva nuestra conducta en este mundo. Por lo tanto, nosotros no nos movemos por lo que dice el mundo, sino por lo que dice Dios, cómo tenemos que actuar. O sea, es lo que se llama testimonio. Somos la luz, somos la sal. Y nosotros tenemos que dar testimonio no solamente que creemos en la palabra de Dios, sino que la tenemos que aplicar. Y la segunda ciudadanía que tenemos es la de la tierra, que pertenece también a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que está buscando Dios en nosotros aquí en la tierra? En realidad, los cristianos debemos procurar ser los mejores ciudadanos del Estado. Ese es el testimonio. Nosotros, si tenemos alguna responsabilidad, es el de ser los mejores ciudadanos, con los beneficios y obligaciones que ello conlleva. Pero nosotros debemos comportarnos como ejemplo en base a aquello que las normas establecen dentro de las autoridades que están puestas por Dios. Se ha creado una normativa que no podemos obviar. Ahora mismo hay una normativa que nos exigen que cumplamos para poder estar abiertos. Y esa normativa no la podemos obviar, no podemos pensar de que nos reunimos en el nombre de Jesús y que Dios nos cubrirá de todo. No es el pensamiento correcto. Y por lo tanto, Dios nos exige que cumplamos. O sea, si existe una normativa, lo que Dios nos exige es que la cumplamos. Por eso, en este mes que hemos dado, nos reunimos el pasado día 23, si Dios quiere, nos reuniremos sobre la tercera semana, del 20 al 23 del próximo mes de julio, para ver cómo está la situación y ver la posibilidad de haber conseguido poner en práctica todo esto. Y en este tiempo estaremos trabajando para crear este protocolo, que es muy complicado, es difícil, no por la norma, sino por la configuración, por la estructura, por nuestra estructura como Iglesia. Y vamos a trabajar para poder crear este protocolo y que nos permita abrir con todas las garantías sanitarias.
Dios nos protege, amén. Yo estoy seguro que Dios nos protege. Pero esa protección viene siempre que nosotros estemos sometidos a su palabra. Hay una línea muy débil entre la fe y el tentar a Dios. El diablo le vino a Jesús a decirle que se lanzara desde el pináculo del templo. ¿Os acordáis? Hubieron 3 tentaciones en el desierto. La primera era que convirtiera las piedras en pan. Llevaba 40 días que no comía y le dijo que convirtiera las piedras en pan para poder comer. La segunda era cuando le mostró todos los reinos y le dijo que le adorara. Y la tercera fue que se subiera al pináculo y que se lanzara desde el pináculo en la confianza que Dios mandaría ángeles que le sostuvieran, y la respuesta de Jesús fue que no debemos tentar a Dios. Quisiera que lo leyésemos. Está en Lucas capítulo 4, versículos del 9 al 12. Lucas 4, versículos del 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le llevó a Jerusalén y le expuso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo he querido leer 2 veces para que podamos entender. Sé que estás ahí, igual no tienes posibilidad de poder leerlo en la Biblia. Cristo había citado anteriormente la Escritura contra Satanás, y ahora Satanás citaba la Escritura en su favor. Verdaderamente, nunca es tan temible el diablo como cuando cita la palabra de Dios. Pues siempre la cita a medias e intenta confundir. Vemos cómo él actúa en el Edén de la misma manera, como cita la palabra de Dios, pero la cita a medias, le quita, le añade, para poder confundir. Esto nos tiene que llevar a algo, que cuando nosotros tomemos decisiones, las tomemos conociendo la palabra de Dios. No de una manera emocional, no de una manera sentimental, no con una superfe que no tiene nada que ver, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el que yo crea o sienta. Entonces necesitamos saber que tenemos un enemigo que va a utilizar la palabra de Dios para hacernos tropezar. Ahora mismo un incumplimiento de la normativa podría traernos una sanción de miles de euros que podrían quebrantar y romper nuestra economía. Y no tenemos que dejar de cumplir la normativa por temor o por miedo, sino por responsabilidad cívica. La Iglesia tiene una responsabilidad civil a la que tenemos que dar cuentas. Entonces, si se produce un contagio en la Iglesia, en un culto, habrá una inspección. Y si viene una inspección, porque eso se puede producir en la iglesia, se puede producir en un bar o se puede producir en las casas, pero cuando se produce, viene una inspección y solicita que el protocolo de actuación esté ordenado, de manera que se nos exige, una de las cosas que se nos exige es que cada domingo se tome el nombre y apellidos de las personas que asisten, y tiene que estar a disposición de las autoridades por si hay un contagio. Deben de poner en cuarentena a todas las personas que asistieron ese día. Si nos reunimos y se produce un contagio,
pues no tenemos que tener temor, pero no lo tenemos que hacer por temor, lo tenemos que hacer por responsabilidad. Y si se produce y no llegamos a cumplir la normativa y no tenemos el protocolo que se nos exige, pues ahí sí que vamos a tener que dar cuentas a las autoridades de un mal testimonio por no haber cubierto la seguridad de los asistentes. Repito, cuando Satanás utiliza la palabra de Dios es peligroso. Es peligroso porque sabe cómo cambiarla, cómo tergiversarla y para que al final nosotros podamos tropezar. Así pasó con Adán y Eva y todos sabemos las consecuencias que produjo. Cuando Satanás viene a tergiversar la palabra de Dios, es una mentira descarada. ¿Y cuántos de este modo citan la Biblia de esta manera? Y no nos damos cuenta que cuando citamos la Biblia sin entender qué es lo que dice, no hacemos otra cosa consciente o inconscientemente que seguir los mismos caminos que utilizaba el diablo con la Escritura. La Escritura que cita en este pasaje, en esta tentación en el desierto, es el Salmo 91. Es lo que le viene cuando le dice: tírate del pináculo porque Dios te mandará ángeles que te recojan y que no caerás al suelo, sino que te levantarás. Está citando, o sea, está utilizando. Lo que pasa que si tú lo lees no lo utiliza del todo, pero bueno, le quita la frase tus caminos y no sus caminos. Pero bueno, esto es entendiendo que no está diciendo los caminos de Dios, sino los nuestros, que Dios nos protege en nuestros caminos, no en los caminos de Dios. Y es así. Salmos 91, 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La falsedad del diablo está en que el Salmo trata de la protección de Dios hacia nosotros en los casos de apuro, en los casos de pruebas, en los casos difíciles, en aquellos momentos en los que nuestra situación es complicada. Este Salmo marca una protección en esos casos. Pero el arrojarse voluntariamente del pináculo del templo no era un caso de apuro, sino una ostentación peligrosa. En otras palabras, no era confiar en Dios, sino en tentar a Dios. Esa es la gran diferencia. Nosotros seguimos confiando en Dios, pero no vamos a tentar a Dios. Dios ha dicho que nos protegerá y lo sabemos y lo declaramos, pero lo hará en la medida que nosotros estemos en apuros. No que queramos abrir la iglesia sin hacer el protocolo, sin guardar las distancias, sin guardar las mascarillas, sin poner las mascarillas, sin mantener las distancias entre el equipo de alabanza. El equipo de alabanza se debe reducir. Las escuelas dominicales necesitamos establecer un orden, hay iglesias que no pueden atender las iglesias dominicales, ya han quitado el servicio de escuela dominical. En otras iglesias el servicio de limpieza es tan duro que han tenido que contratar una empresa que venga a limpiar antes de la asistencia al culto y en terminar el culto. Hay iglesias que no han podido crear estos equipos y han contratado a una empresa que lo haga, porque debe hacerse y debe costar que se ha hecho y se debe certificar. Entonces, claro que Dios nos protege, pero no podemos tentar a Dios. Es como el cristiano que por ser cristiano puede llegar a imaginarse o creer que puede ir a 180 kilómetros por hora a Valencia porque resulta que tiene que llegar a una reunión de estudio bíblico o a una reunión espiritual o a una actividad espiritual. Eso es tentar a Dios. Dios no nos va a proteger en esa violación de la norma, porque es una violación de la norma y estamos sujetados a norma. Pues esto es igual.
necesitamos abrir, queremos abrir, necesitamos el estar juntos, creo que es bueno, pero tenemos que hacerlo sometidos a la normativa que está establecida. Me viene a la mente Daniel. Daniel no fue quitado de Babilonia. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y Daniel era un hombre que luego, estando allí, se sometió a las normas establecidas por el rey Nabucodonosor, posteriormente con el rey Darío, y él estuvo allí, y él no dejó de someterse a las normas que reinaban allí, y solo se negó a cumplir aquello que iba en contra de lo que Dios establecía. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nosotros estamos en el mundo y te hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos, no engañar, no mentir, intentar llevar una vida de orden, intentar llevar una vida solidaria, llevar una vida de testimonio, llevar una vida de luz. Nosotros hemos decidido no contaminarnos con la manera de pensar del mundo, ni con la manera de dirigirse en medio de este mundo a través del engaño y de tantas y tantas cosas. Pero él estaba sometido a las leyes del reino, incluso reconocía al rey como autoridad, incluso llegó a ser uno de los gobernadores de Babilonia. Daniel 2, 37 y 38, estas son palabras de Daniel al rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, en minúsculas. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor era rey de todo un imperio, y él le reconoce como con esa autoridad. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, que es lo que hablábamos en un principio. Él sabía que si Nabucodonosor estaba reinando es porque Dios le había dado la capacidad de poderlo hacer. Él la había puesto en Babilonia. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está interpretando el sueño que tuvo. Pero cuando él se presenta delante de Nabucodonosor, le reconoce como autoridad y le dice, y la autoridad que tienes, la tienes porque Dios te la ha dado. Incluso vemos que Dios no sacó a Daniel de Babilonia, sino que lo puso como ministro del reino, sobre gobernadores provinciales que debían de dar cuenta a Daniel, y lo vamos a leer en Daniel 6 del 1 al 3. Pero el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, son gobernadores. La palabra sátrapa la podríamos definir como gobernadores. Y 3 administradores, que hoy serían 3 ministros, uno de los cuales era Daniel. Dentro de estos 3 ministros, uno era Daniel. Estos gobernadores eran responsables ante los ministros, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. O sea, era alguien que por su testimonio le habían... el rey había pensado ponerle como ministro que supervisara a los gobernadores del reino. Daniel lo que hizo, y nosotros debemos hacer, es ir en contra de lo que nos pidan, que es en contra de Dios, y lo que le pidieron a Daniel. Lo primero que se produce cuando tiene que ser, cuando les llevan tanto a él como a sus amigos al horno de fuego, es que se llegan delante de ellos y les dicen que tenían que adorar a la imagen que habían creado, y él ahí dijo que no. Nosotros no nos postraremos a adorar a nadie que no sea nuestro Dios. Y a veces confundimos
el obedecer a las autoridades con adorar a las autoridades, no tiene nada que ver. Yo veo a Jesús delante de Pilatos y se sujetó, incluso a veces cayó. Y cuando le preguntó, él no rebatió, le dijo, tú eres la autoridad, eso lo has dicho tú. No podemos confundir el adorar a otras imágenes o el adorar a gobiernos con la obediencia a los gobiernos. No podemos hacerlo, hermanos. Necesitamos entender, saber diferenciar lo que es el temor de Dios y lo que es el tentar a Dios. Daniel dijo que no adoraría ninguna imagen. Y él, al final, lo que estableció es, no lo voy a hacer. Y no lo vamos a hacer. No adoraremos a otro Dios que no sea a nuestro Dios. Y luego se crea un decreto en el que se establece que todo aquel que no adorara al rey de Babilonia, pues tenía que ser echado al foso de los leones. Y ahí Daniel lo que hizo fue, no lo voy a hacer, voy a seguir siendo ministro tuyo, voy a seguir obedeciéndote, voy a seguir administrando el reino en la mejor manera posible. Los cristianos estamos llamados a trabajar donde estemos trabajando con excelencia, haciéndolo para el Señor. Y él, estando en Babilonia, él dijo, tú me pusiste como ministro, yo voy a trabajar, yo voy a esforzarme, yo voy a estar guardando aquel reino que tú has puesto en mis manos, pero yo no voy a adorar ni a ti ni a nadie. Y lo podemos leer en Daniel 6, versículos del 6 al 10. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios y asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley, de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Queridos, en este tiempo debemos seguir adorando a Dios. Dios no nos ha dicho que dejemos de obedecer a las normativas. No nos ha dicho que debemos desobedecer a las autoridades que están puestas por Dios. Daniel se sometió a las ordenanzas, excepto a esta ordenanza que decía que tenía que adorar. Y la Biblia es muy clara, no adorarás a otro Dios. Solamente a tu Dios adorarás, solamente a Él le servirás. Y el que ahora mismo el local tenga que mantenerse cerrado no es un doblegarnos a las autoridades, es un obedecer a las autoridades, porque la adoración es personal. Aunque se firmó un decreto en Babilonia, Daniel siguió adorando. En este tiempo, hermanos, debemos seguir adorando a Dios. Y debemos seguir adorando, entendiendo que la adoración no solamente es una declaración de canciones. Debemos seguir adorando obedeciendo a las autoridades. Vamos a seguir adorando con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a seguir adorando, trabajando y esforzándonos en hacer iglesia. Vamos a seguir adorando, orando los unos por los otros. Si alguien mañana me llama para ir a su casa porque está enfermo de coronavirus, iré a su casa. Yo no dejaré de orar por los enfermos. Yo no dejaré de ir y visitar. Lo he hecho. Lo he hecho. Porque ahí sí que no me pueden prohibir que yo vaya a tu casa si tú me llamas porque quieres que ore por ti y a lo mejor estás contagiado. Lo haré con mascarilla, ya veré,
pero ahí no me lo prohibí, no hay normativa que me lo prohíba, e incluso si mañana me lo prohibiesen, ahí sí podría decir, no, lo siento, pero yo seguiré orando por los enfermos. Por aquellas personas que me vengan y me digan que necesitan oración, yo lo haré, porque eso es ir contra aquello que Dios me ha dicho. Adora a Dios sirviendo. Vamos a necesitar crear equipos de limpieza, equipos de ujieres para cumplir el protocolo. Necesitamos, quiero deciros, por favor, poneros a disposición de los ministerios correspondientes. Esto es adorar a Dios, y esto no vamos a dejar de hacerlo porque se puede hacer aunque la iglesia esté cerrada. Lo segundo que Daniel hizo y que nosotros no podemos dejar de hacer es que Daniel mantuvo, aun en medio de esa crisis y ese decreto que se hizo solamente con una intención, matar a Daniel, aun con ese decreto que se firmó, porque lo firmó el rey, Daniel no dejó de tener su tiempo con el Señor. El que la iglesia esté cerrada, el que el hogar esté cerrado un tiempo más, no quiere decir que no tengamos nuestro tiempo con el Señor. Lo vemos, como dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Siempre, en marzo se dejó de abrir la iglesia. Cada domingo siempre hemos tenido nuestro tiempo, nuestro culto. Siempre, cada día debemos tener nuestro devocional. Siempre, cada día, sea cual sea la circunstancia del COVID o de la que sea, nosotros debemos seguir teniendo nuestra relación con el Señor. Quizás estés pensando que Dios dice que no dejemos de congregarnos, ¿no? Es posible que a lo mejor el diablo esté utilizando la Biblia para decirte, sí, pero claro, primero es la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Y tienes razón, si así lo piensas, lo dice, pero vamos a ver el contexto. Pero cuando se escribió esta carta, la iglesia, como existe ahora, no existía, ellos se reunían en las casas. La contemplamos desde una comunión interpersonal en las casas. Incluso tenían miedo porque estaban perseguidos, no podían, pero ellos no dejaron de tener esa interrelación. Gracias a Dios hoy tenemos medios audiovisuales donde podemos interrelacionarnos. Tenemos WhatsApp, tenemos teléfonos, podemos seguir interrelacionándonos. Los santos se congregaban en casas, aunque nos cerraran el local, podemos seguir congregándonos. Si mañana viene una normativa que es que resulta que no nos dan permiso de apertura, ¿vamos a dejar de congregarnos? Hebreos 10, 24 y 25 lo dice así: preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros. Eso no lo puede prohibir la normativa. Y debemos hacer, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Congreguémonos, pero no en el local porque no podemos. Y los días se acercan, no sé, hay algo que está, pero ahora mismo es el momento en el que las cosas están complicadas. Mientras se acerca el que podamos abrir y podamos cumplir la normativa, repito, no por temor, sino por responsabilidad civil, por responsabilidad cívica, por testimonio a los gobiernos de que los cristianos cumplimos las normas establecidas, pues vamos a seguir congregarnos. Hemos decidido no abrir la iglesia, hasta al menos tener toda la normativa y cumplirla. Llevamos desde marzo con el local cerrado, pero depende de nosotros ser fieles a Dios, congregándonos en nuestras casas, rodeados de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de tu novio, de tu novia. Podemos alabar, podemos adorar. Para ello no es necesario estar en el local. Es una actitud de corazón. Gracias a Dios, tú me estás viendo hoy y estoy aquí solo. Y no estamos juntos en un mismo local, pero estamos unidos en un mismo espíritu.
Y allí podemos estar incluso viéndonos, o pueden estar viéndome en Latinoamérica, en Europa. Este es el beneficio de la congregación. Podemos seguir haciéndolo como lo hacía Daniel, pero depende de nosotros. Es tiempo de hacer iglesia. En marzo empezó y el Señor nos hablaba de ser cristocéntricos, no templocéntricos. Bueno, vamos a seguir haciendo esto. Quizás lleguemos a pensar que nuestros hijos debían estar y ser educados espiritualmente en la escuela dominical. Quizás podíamos haber descansado esa responsabilidad en las maestras de la escuela dominical. Pero quizás Dios quiera hablarte y exhortarte a que sois vosotros, los padres, quienes tenéis que incorporar la escuela dominical en vuestras casas ahora y enseñar e instruir a vuestros hijos en los caminos del Señor. Instruye al niño en tu camino y aun cuando sea mayor, no se apartará de él. Este mensaje en Proverbios no es para los maestros de escuela dominical, es para los padres y las madres. Entonces, a lo mejor estás ahí que desde marzo tus hijos no asisten a la escuela dominical y estás esperando que la iglesia abra para que tus hijos vayan a la escuela dominical. Estás equivocado. La responsabilidad de la escuela dominical está en vosotros, padres. Y sois vosotros los que tenéis que establecer las escuelas dominicales en vuestras casas. No podemos adorar y escuchar la palabra juntos en el local, pero gracias a Dios tenemos los estudios en los hogares. Nos estamos reuniendo. De lunes a jueves nos estamos reuniendo en los hogares, donde tenemos comunión, donde escuchamos la palabra, donde profundizamos en la palabra y donde compartimos. ¿Estás asistiendo a uno? ¿Estás asistiendo a uno de estos estudios? Si no puedes hacerlo por el horario, está bien, pero hazte esta pregunta. Quizás nos estamos acomodando, haciéndonos templocéntricos. Si puedes asistir a estos estudios, que son a las 8 de la tarde, si puedes asistir, ¿por qué no lo haces? ¿No crees que es contradictorio pensar de querer ir al local de la iglesia y no hacerlo a un hogar si puedes hacerlo? ¿No te crees que es un poco contradictorio? Que a veces decir, no, yo sí, a la iglesia sí, pero claro, un estudio. Entonces, sí podemos congregarnos. Quizás el diablo te viene y te dice, no, es que la Biblia dice, no, podemos congregarnos, hermanos. No en el local, pero tenemos 4 hogares abiertos donde podemos congregarnos, estar juntos, leer la palabra juntos, orar juntos, compartir juntos. Si no lo haces, la pregunta en esta mañana sería, ¿por qué no lo haces? ¿Qué harías si se cerrase los locales de culto? Y con esto termino. Solamente pidiéndoos que sigamos orando, que estemos orando, que oréis, que oremos los unos por los otros, que oremos por la iglesia, que oremos por este gobierno, que oremos por estos tiempos, que oremos por sabiduría, para que Dios nos dé la sabiduría para poder actuar en temor de Dios, no tentando a Dios. Que oréis por mí, que oréis por los servidores, que Dios nos dé sabiduría para crear estos equipos necesarios para poder abrir en normativa. Que oremos por obreros. Que oremos por obreros. Necesitamos servidores, necesitamos personas que sirvan, necesitamos sugieres, necesitamos hombres y mujeres que estén en la escuela dominical o que atiendan a la escuela dominical o que nos den ideas para hacer la escuela dominical. Necesitamos hombres y mujeres que puedan estar limpiando la iglesia mientras se hace el culto. Yo quisiera en esta mañana invitarte que te dispusieras tu corazón delante de Dios por si te llamaran los ministerios que llevan y te preguntaran que estés dispuesta, como Isaías dijo, heme aquí, Señor. Que estemos orando los unos por los otros. Y vamos a hacerlo así, vamos a terminar orando. Señor y Padre, gracias. Gracias por poder ser tu iglesia. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque el poder estar delante de ti, congregados y adorándote, no depende de un lugar físico, sino que es una actitud de corazón, Señor.
Señor, yo te presento cada hombre, cada mujer de esta iglesia, Señor, allí en sus casas. Quiero pedirte que les bendigas. Quiero pedirte, Señor, que tú nos reveles tu palabra, que tú nos hagas entender tu palabra, que tú nos muestres el tiempo en el que estamos y cuál es la actitud que a ti te agradara, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos estar congregados todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, y para eso no necesitamos un local físico, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir en temor y evita, Señor, el poder entrar en una actitud que te tiente, Señor. Tú has prometido, Señor, que nos guardarás de todo mal, Señor. Señor, que como Jesús entendió que el tirarse del pináculo no era algo que era necesario, sino que era simple ostentación, Señor, ayúdanos a vivir en ese temor y a evitar esa manera de tentarte. Queremos agradarte y queremos que tu iglesia esté activa de manera física. Te pedimos que tú nos des sabiduría, nos ayudes, Señor, y tú vayas delante de nosotros abriendo sendas donde no las hay y mostrándonos cuál es tu perfecta voluntad. Queremos agradarte a ti primeramente, queremos adorarte y queremos adorarte en obediencia a las autoridades. Oramos por este gobierno, oramos por las comunidades, por el gobierno de la comunidad autónoma, oramos por el alcalde, oramos por todas las autoridades, porque tú dices en tu palabra que están puestas por ti. Les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a adorar a Dios a través de una alabanza. El Señor os bendiga y seguimos en contacto. Os quiero.